Conoce nuestros programas de posgrado, maestrías, doctorados y postdoctorados, desde las ciencias de la educación hasta las ciencias humanas y sociales, así como seminarios y cursos. Tienes a tu disposición un campus virtual www.inume.org que se adapta a tus necesidades. Nos distinguen la flexibilidad, el networking y la calidad académica. El siguiente paso de tu carrera está a tu alcance. Inscríbete. La nueva escuela mexicana y el cambio de paradigma. En el webinar La NEM y el cambio de paradigma, los expositores te darán a conocer los fundamentos y algunas repercusiones que ha traído el cambio de paradigma, los principales elementos que caracterizan a la NEM, dejando para la reflexión el cómo llevarlos a la práctica en tu hacer docente cotidiano. Te informamos que en las próximas semanas daremos inicio a un workshop que te brindará la posibilidad de profundizar sobre la NEM. Por eso te recomendamos consultar nuestro sitio web y redes sociales. En el chat te vamos a dejar los accesos a nuestra página web y a nuestras redes sociales para que puedas ubicarnos y ahí puedas estar al tanto de nuestros eventos y de lo que vamos a estar compartiendo con ustedes si es que se encuentran interesados. Pues aquí la recomendación es que se queden hasta el final. La verdad es que se va a poner esto muy interesante y la invitación es a que se queden hasta el final. Los expertos que nos acompañan en este webinar son dos personalidades que apreciamos mucho. En primer lugar, la maestra Antonia Ramírez Revilla, que ella es maestra en matemáticas, es maestra en ciencias de la educación y bueno, también es coautora del libro La Estrategia Curricular de Equidad de Género. Ella es la maestra Antonia Ramírez Revilla. Nuestro otro experto invitado que nos acompañará en este webinar es el doctor Jorge Servín Jiménez. Él es doctor en Ciencias de la Educación por el ICEM. Tiene publicaciones diversas sobre temas educativos en diversas revistas y libros. Y bueno, es expositor en distintos cursos y actualmente ha estudiado justamente sobre la NEM, que es el tema que nos va a compartir el día de hoy. Cada experto nos presentará pues qué es la NEM, cuál es su finalidad y eh, es el momento ahora, pues, de dejar la voz y la palabra a la maestra Antonia Ramírez Revilla, a quien damos la bienvenida. Y maestra Antonia, bienvenida. Te dejamos la palabra, maestra Antonia. Pues muchísimas gracias, maestra Lulú, maestro Ernesto. Muy buenas noches a todos los que están aquí participando. De verdad que es un placer poder interactuar con ustedes, porque son maestros, ¿verdad? Son actores educativos que al igual que nosotros compartimos esta preocupación por comprender, por apropiar e incluso seguir nosotros reforzando estos primeros intentos de la aplicación de la nueva escuela mexicana, si así se puede decir, porque el término como tal, pues no es adecuado, ¿verdad? Este no es un currículo que fue elaborado para que nosotros lo apliquemos, más bien es para que nosotros lo vayamos construyendo. Primero que nada, quiero agradecer a quien me invitó a participar y quien tuvo la confianza de que nosotros pudiéramos, ¿verdad?, desde su servidora, compartir tanto la experiencia como la base teórica que hemos venido adquiriendo en este tiempo. Y pues en ese sentido, yo quiero comentarles que en este momento es muy aventurado hablar de expertos. Siendo sinceros, compañeros, maestros que están aquí presentes, no se podría hablar precisamente de una expertitud en una transformación educativa como la que se inicia en México de unos años para acá. A decir verdad que está en construcción, esa es una de sus características, ¿verdad? Que no es una propuesta que está acabada, que está predeterminada y que va a ser aplicada como tal ya nada más. Entonces, en ese sentido,
Ojalá este sea un espacio de encuentro, si no con su servidora en lo más adelante, con quien esté acompañándolos, en una verdadera construcción de una propuesta que se aspira desde este país. Y bueno, quisiera dejar algunos elementos muy importantes en torno a la nueva escuela mexicana y el cambio de paradigma. Y vuelvo a repetir, el título es muy alentador, pero si fuéramos más rigurosos, no tendríamos que hablar precisamente de un cambio de paradigma, sino de un enfoque distinto. No estamos haciendo un cambio de paradigma. Lo que tenemos que entender es que estamos ante un enfoque distinto. Y bueno, desde aquí, desde el título que es tan sugerente y que incluso la misma SEP emitió, ¿verdad? Nosotros también tendríamos que empezar a replantear cómo es que se nos presentan los documentos y cómo es que nosotros mismos podemos ir interpelando los títulos a partir de los cuales trabajamos. Y bueno, en ese sentido, me voy a posicionar para poder hablar de la nueva escuela mexicana en varios documentos, pero el primero y el que deberíamos de estar conociendo todos los maestros y que seguramente también ya lo estamos haciendo, es el Plan de Estudio 2022, ¿verdad? Que en su página 10, de manera más precisa, nos deja ver que la nueva escuela mexicana está sustentada en el artículo tercero constitucional, en el respeto irrestricto a la dignidad, ¿verdad? Y los derechos humanos. Y desde aquí quiero empezar a hacer algunas acotaciones que después podremos dialogar con ustedes, porque desde aquí, compañeros, hay un enfoque distinto. Cuando hablamos de los derechos humanos, desde la nueva escuela mexicana, damos por entendido que estamos hablando de una perspectiva que reconoce que en los espacios territoriales, por ejemplo, la escuela, el aula, converge una diversidad, ¿verdad? Ya sea que tiene que ver con características de migrantes, podemos nosotros tener alumnos migrantes, pero no nada más en el salón, en la escuela, también en la comunidad. Podemos también tener grupos indígenas, podemos tener afros, podemos tener algunos grupos, algunas personas, algunos alumnos. Estoy hablando de aula, escuela y comunidad, porque ese también es otro elemento muy importante que tenemos que reconocer en la nueva escuela mexicana. No está centrado nada más en el aula. Se abre la posibilidad a que la comunidad sea el núcleo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y en ese sentido, cuando hablamos de derechos humanos, lo vuelvo a repetir, debemos aceptar que en el espacio público la diversidad puede ser variada. Y aquí sería replantearnos, ¿desde dónde miramos los derechos humanos, la dignidad de las personas o las dignidades de las personas desde los mismos espacios públicos? ¿Verdad? De verdad, con los derechos humanos como los tenemos ahorita, podemos enfrentar las necesidades de los colectivos desde sus características identitarias que los hace únicos, ¿verdad? Si hablamos de migrantes o si hablamos, por ejemplo, de afros. Bueno, voy dejando esta primera reflexión porque de no ser así, de que los derechos humanos como están hasta ahorita no permitan enfrentar las necesidades de estos grupos, entonces, ¿desde dónde se están mirando los derechos humanos en la nueva escuela mexicana? ¿Cómo tendremos que reposicionar los conceptos que hasta ahora hemos venido trabajando en la misma escuela? ¿Cómo manejamos los derechos? ¿Desde qué enfoque? ¿Desde qué mirada? Bueno, otro elemento muy importante que se menciona en el plan de estudio 2022 tiene que ver con el artículo, ¿verdad? 14 de la Ley General de Educación, en la que se establece, ¿verdad?, que se habrá de ofrecer una educación de excelencia. Sí, pero ¿a qué me refiero con eso? ¿Cómo se
entiende la excelencia desde la nueva escuela mexicana? Y otra vez nos vamos a los interrogantes. ¿Qué tanto tenemos que entender de la nueva escuela mexicana para de verdad empezar a transitar en esa comprensión y en esa apropiación y que después se concrete desde las aulas, desde la escuela o la comunidad? Porque en este mismo artículo 14, ¿verdad? Se abre la posibilidad y el impulso a una transformación de la escuela, pero también de las comunidades. ¿Qué implica que nosotros, de manera normativa, desde el artículo 14, estemos pensando en la posibilidad de la transformación de la comunidad? Y bien, fíjense que en este sentido, en el que aceptamos que en el espacio tenemos diversidad y que hablamos de los derechos humanos para esa diversidad, y que quizá tengamos que rebasar el enfoque individualista y de garantías de derechos individuales, porque estamos hablando de grupos, ¿verdad? De la misma manera, ¿qué cambio tendremos que dar para empezar a entender que se trata de transformar la escuela y la comunidad? Pero todavía más allá, en la nueva escuela mexicana, no nada más hablamos de un cambio que tiene que ver desde los derechos, desde cómo vamos a tener que actuar en vínculo con la comunidad. También tendremos que hablar de aquellas capacidades humanas que tenemos que desarrollar para poder enfrentar las necesidades de todos esos problemas sociales que viven estos grupos que convergen en la escuela, que convergen en la comunidad y que ya no podemos dejar de mirar. ¿Cómo vamos a ofertar de verdad esa escuela con una educación democrática, con una educación inclusiva que mira y que no excluye a esos grupos y que busca la justicia social? Estas son de las grandes cosas que sí tenemos que entender, son de los grandes cambios que sí tenemos que enfrentar, porque estamos hablando de una propuesta educativa que sienta sus bases en elementos que hasta ahorita no se habían tocado, compañeros. Ujú. Y entonces, regresando a estas capacidades humanas que sí tienen que ayudarnos, no solo a respetar, a tolerar o a ser empáticos con esos grupos. Se trata de una filosofía primaria, ¿verdad? Que nos permita establecer relaciones éticas para hospedar, para con alteridad ser solidarios, generosos y mucho más con esos grupos. Entonces, fíjense cómo vamos a ir avanzando desde el plan de estudio y desde lo que implica empezar a revisarlo, en reposicionar la manera en que venimos concibiendo los derechos humanos, en la diversidad que está presente y confluye en los espacios y territorios. La escuela, la educación, no puede dejar de lado el enfoque territorial, la conciencia del contexto, el reconocimiento de las necesidades de esos grupos que convergen ahí, en el aula, en la escuela o en la comunidad, lo reitero. Pero todavía hay otra línea más, compañeros. ¿Qué capacidades humanas, que ya no es precisamente una educación socioemocional, como lo veníamos trabajando en el 2017, y que aún todavía hay muchas escuelas en donde seguimos anclados en la educación socioemocional, desde bases teóricas como Vizquerra y otros, pero que tendremos que transitar a una formación de capacidades humanas desde una ética de responsabilidad con los otros, porque la nueva escuela mexicana tiene como tarea primordial, como lo dice el plan de estudios ahí, entre la página 10, 11, 12,
y otras más, tiene la gran tarea de promover que los alumnos vayan al encuentro con el otro y desarrollar esta parte ética desde los otros. Y eso va a tener implicaciones muy fuertes. Ujú. Por otro lado, voy a posicionarme también en otro documento muy importante que ustedes han venido revisando para iniciar esta conversación, ¿verdad?, sobre la nueva escuela mexicana y que son los libros sin recetas. En el libro sin recetas, fase 4, de manera específica, en la página 18, entre 18, 19 y 20, viene la propuesta de la nueva escuela mexicana, ¿verdad? Y de manera más específica todavía, en el libro sin recetas, fase 5. Y desde ahí, la propuesta para la nueva escuela mexicana, en congruencia con el reconocimiento de esta diversidad, en congruencia con este reconocimiento de una educación inclusiva, que mira la exclusión no solo desde las habilidades mentales o desde las características físicas, sino que lo mira desde los procesos sociales, para no excluir a aquellas personas y a aquellos grupos, entre ellos nuestros alumnos, que por características, ¿verdad? Por condiciones sociales, históricamente han venido siendo excluidos, compañeros, por raza, por sexo, por género o por cualquier otra condición social. Hay un cambio muy fuerte en la propuesta de la nueva escuela mexicana cuando hablamos de la inclusión. Es imposible hablar de la inclusión desde la nueva escuela mexicana sin entender la interculturalidad crítica, que alude de manera muy, muy general a no poner sobre una u otra una cultura. No es el respeto a las culturas, es la interacción verdadera de las culturas sin poner una sobre la otra. Entonces aquí hay un cambio importantísimo. Hablamos de una inclusión de esos grupos invisibilizados, ¿verdad? Los afros, lo vuelvo a repetir. Voy a estar enfatizando mucho en esto, porque este es el énfasis que no hemos podido ver en algunos casos, claro, no en todos, por lo menos desde donde su servidora se ha posicionado como una agente educativo que va mucho al territorio, y lo que hemos podido observar es que la inclusión sigue anclada a características mentales y a características físicas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inclusión? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la ecología de los saberes? De incluir la producción epistémica, ¿verdad? La producción de los saberes de esos pueblos que históricamente han sido excluidos. A grandes rasgos, esta es la primera entrada para empezar a conversar de lo que es la nueva escuela mexicana desde dos grandes bases, el plan de estudio y los libros sin recetas. Bueno, el espacio aquí es corto, pero sí puede ser un detonante para que, no sé, más adelante, ¿verdad? En la participación a la que está convocando esta propuesta que encabeza la maestra Lulú y el maestro Ernesto, pudiera dar cabida a seguir abordando estos temas de manera profunda. ¿Mm? Bueno, pues miren que en ese sentido voy a entrar ya más de forma a aquellos, ¿verdad? Enfoques distintos, con paradigma distinto, que sí se tienen que entender porque la propuesta curricular, ¿verdad? Esta propuesta educativa tiene bases filosóficas, tiene bases epistemológicas, por supuesto, tiene bases pedagógicas y tiene otras bases, pero como mínimo
en este espacio tan corto sí vamos a entrar a ellas. Y bueno, en ese sentido, pueden ustedes observar en esta diapositiva, nos volvemos a posicionar en el plan de estudio 2022 y desde ahí nos volvemos a posicionar con los referentes teóricos que vienen sugeridos en el plan. Hay un marco curricular, ¿verdad? Que nos ayuda a entender todas esas bases que dan sustento a la nueva escuela mexicana. Tenemos aquí la primera, es de este autor, es de Boaventura de Sousa Santos. Estamos hablando de las epistemologías del sur, que de manera muy abrupta establece, abrupta en la revisión que su servidora está compartiendo con ustedes, ¿verdad? A eso me refiero. Bueno, claro, no se vaya a dar lugar a un malentendido, porque es muy rápida. Establece un norte, establece un norte en donde ubicamos a todos los grupos, las formas de dominación, un sur metafórico, no es un sur geográfico, es un sur que metafóricamente, ¿verdad? Está integrado por los grupos y por el sufrimiento de los grupos que históricamente han sido excluidos, que históricamente han sido oprimidos. Y otra vez enfatizamos, afros, migrantes, campesinos, obreros, mineros, por supuesto nosotros los maestros, ¿verdad? Somos subordinados. En algún momento somos opresores, pero también somos oprimidos. Y bien, esto que tenemos que reconocer, porque de otra manera es imposible llevar a cabo una lectura de la realidad para tener conciencia de los contextos, porque la lectura de la realidad implica eso, una conciencia de los contextos, un reconocimiento profundo de las relaciones de poder entre el norte y el sur. ¿De qué da lugar a eso? Y por supuesto que este es un currículo que se integra con base, ¿verdad?, en los problemas sociales. Eso también es un cambio que tenemos que entender. No es un currículo como al estilo 2017 que se integra alrededor de grandes temas, de grandes asignaturas. Este currículo sí se integra alrededor de grandes temas, pero temas sociales, no de temas que aluden a contenidos descontextualizados. Se integra alrededor de situaciones y de grandes problemas sociales. Por supuesto que esos problemas sociales derivados de estas relaciones de poder. Por eso es importantísimo entender esta base epistemológica. El tiempo no es suficiente. Yo pido una disculpa porque en 30 minutos vamos a tratar de integrar lo que implica este cambio de paradigma. Ujú. Habremos pues de revisar entonces con profundidad las epistemologías del sur, la ecología de saberes, las 5 monoculturas que manejan las epistemologías del sur y que de manera muy resumida vienen abordadas en los libros sin recetas, a los que seguramente ustedes ya han tenido pequeños acercamientos desde las escuelas. Pero, por supuesto que revisar de fondo esto requiere de espacios de diálogo horizontal, de construcción horizontal, como este que ahorita pues están haciendo y que, como dice Freire, de manera esperanzadora, nosotros apelamos a que puedan dialogar, si no con su servidora y con el compañero que va a estar compartiendo en esta sesión conmigo, se pueda dar con otros, pero que no se deje de lado. Es muy importante que sí se busquen estos espacios de diálogo donde se pueda hacer un reconocimiento de las epistemologías del sur, desde dónde se produce el conocimiento, cómo es que desde las epistemologías del sur se apuesta, ¿verdad?, por dar validez a conocimientos
que no tienen precisamente una lógica científica, que tienen otras lógicas de producción, de validación, de distribución y de uso crítico de los conocimientos para resolver situaciones, temas o problemas sociales de la vida cotidiana, de la realidad de los contextos. Bueno, pues dado así de manera muy abrupta, me voy a pasar a la otra base. Esta otra base que es importantísima y que es la base filosófica del plan y de los programas de estudio. Y que por supuesto que está expresada en los rasgos, está expresada en los campos y de manera más específica la base filosófica que tiene que ver con una filosofía primaria que se da en la ética del encuentro con el otro, de ese encuentro que no te da chance de pasar por el pensamiento para ponerte a dilucidar así quién soy, de dónde vengo. No, es una filosofía primaria en el encuentro con el otro, con el rostro del otro, con la manera en que se presenta el otro, con el que innegablemente nosotros interactuamos desde los territorios, con todas sus tensiones, con todas sus relaciones de poder, de hacer y de estar en el aula, en la escuela o en la comunidad en general, en el mercado, en la vida cotidiana. Es esta filosofía que recupera el plan de estudios desde ese encuentro con el otro que te exige responsabilizarte con el otro ante lo que vive, ante lo que sufre, ujú, ante esos procesos de discriminación que te interpelan a no poder dejar de responsabilizarte con la responsabilidad emancipadora del otro, del oprimido. Ujú. Bien, en ese sentido, hay un cambio muy fuerte hacia el desarrollo de esos valores éticos que te permitan el encuentro con el otro para el bienestar común. Y entonces podemos pensar incluso en una filosofía desde otras formas que no son precisamente la que hemos conocido hasta aquí, de corte europeo. Pudiéramos pensar en rescatar la filosofía de nuestros pueblos ancestrales, sus principios filosóficos, sus maneras en cómo fueron llegando desde su forma de ser, de actuar y de estar en los territorios, para un bien común, para un buen vivir. Entonces, la nueva escuela mexicana es una búsqueda, es una manera de pensar, es una estrategia, llamémosle de muchas maneras, es una forma de vida que intenta desarrollar capacidades en el encuentro con el otro, desde estas filosofías primarias, desde estas filosofías de nuestros pueblos ancestrales, de la manera en que ellos se relacionan con los otros, con la tierra, con los animales. Ujú. No estamos hablando de una filosofía que se centra en el yo de la persona, del hombre, que piensa en estar bien primero ella para de estar bien con los demás. No, es una filosofía que parte desde el otro, con el otro y para el otro. Uno de sus principales autores es Levinas, ¿verdad? Levinas, que en sus libros y principalmente este que ustedes ven aquí, porque es el que está sugerido en el plan de estudio, es el referente número 6 del plan de estudio en el marco curricular de la NEM. Este libro que se llama Ética e Infinito, en donde incluso discute la despersonalidad del yo, hasta despersonalizarnos para de verdad actuar desde el otro, aunque en ello me vaya la vida. Por supuesto que esta postura filosófica, humanista desde el otro,
representa una utopía que bien podemos discutir y pudiéramos estar de acuerdo o no con ella, pero es la postura de la nueva escuela mexicana. Y mientras que en las escuelas seguimos anclados a una educación socioemocional que está basada en el yo, en el autoconocimiento, en la autorregulación, transitaremos a un desarrollo de capacidades desde una ética que piensa desde el otro, que te invita a la generosidad, a la alteridad, a la piedad, a la trascendencia, ajá, a este tipo de capacidades que son volitivas, no nada más valorativas, a la voluntad, al deseo, que no puede dejar de abrirse cuando voy en el encuentro con el otro. Bueno, no me puedo detener más aquí, compañeros, pero creo que es necesario que desde este espacio podamos ir abriendo la reflexión para que en otros momentos se pueda revisar con profundidad las bases filosóficas de la nueva escuela mexicana y todavía más allá, la búsqueda de una filosofía mexicana, de una postura humanista propia, pero por supuesto que sí está en congruencia con ese tipo de educación que buscamos, que es democrática, inclusiva, intercultural, etcétera. Y ese tipo de mexicano que aspiramos formar desde el perfil de egreso, un mexicano que desarrolla un pensamiento crítico para oponerse a toda forma de exclusión, de discriminación por raza, por género y más. De no entenderse este gran cambio, no hay nueva escuela mexicana. Por supuesto que estamos haciendo esfuerzos, ¿verdad?, por entender todo esto. Reconozco abiertamente que desde las escuelas, desde las supervisiones, desde donde estemos como actores educativos, se están haciendo grandes esfuerzos, pero también es necesario enfatizar que se necesitan abrir espacios desde donde podamos dialogar, desde donde podamos conversar de manera horizontal, ¿verdad? Y como dice Freire, aprendiendo todos de todos. Ujú. Se pueda ir avanzando en la apropiación de la nueva escuela mexicana. Bueno, de esa manera entró también a otro que es uno de los grandes elementos que atraviesan el plan y que no se puede dejar de tocar cuando hablamos de la nueva escuela mexicana. No solo sus bases filosófica, epistémica y pedagógica. Estaremos hablando también, ¿verdad?, de otro elemento que tiene que ver con la comunidad como núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y en este sentido, la concepción de la comunidad y de la identidad comunitaria es muy importante. Por el tiempo, no sé cómo vaya, maestra Lulú, si me va ayudando por ahí, pero por el tiempo, sí me atrevo a decirle, compañeros, que aquí hay que revisar las concepciones desde el enfoque crítico de la comunidad. En el plan de estudios también encontramos ahí otro referente, que es el de Esposito, y que tiene que ver con la concepción de la comunidad, que va más allá del sentido de pertenencia. No hablamos de comunidad nada más por aquello que nos identifica y que nos da ese sentido, ¿verdad? Y que compartimos con otros. Para la nueva escuela mexicana, el enfoque de la comunidad es el enfoque de lo que nos hace diferentes, de eso que nos hace diversos y de la responsabilidad que tenemos con la diversidad. Así entonces, entendida la comunidad, nos compromete, no nada más con lo que compartimos, sino con aquello que nos hace diferentes. Ujú. Lo común en la diversidad, y aunque parezca paradójico, de eso se trata, de reposicionar también cómo entendemos la comunidad, pero todavía más allá, un reto importante es cómo construimos la comunidad. Porque si miramos a la comunidad como eso que va más allá del sentido de pertenencia y que alude a la diversidad,
Entonces estamos apostando porque no hay una comunidad como tal. Se tiene que construir. Se debe construir comunidades del aula, se debe construir comunidades de escuela y por supuesto que más allá. ¿Qué implicaría la construcción de la comunidad? Bien, entonces, avanzando en este sentido, vamos pues a otro elemento muy importante, ¿verdad? Antonio, Permítame un minutito. Ajá, Antonia, solo eso. puedes ampliar, por favor, las diapositivas porque las vemos muy pequeñas y no sé si puedes ampliarlas. Una pantalla completa, maestra Antonia, por favor. Sí, gracias, maestra Lulu. Yo aquí pensando que se observaba, qué bueno que me hacen esa observación. Sería mejor si la amplía. Este, Ves que acá en los botoncitos de acá abajo dice, aquí mira, se amplía la ventana y se ve completo. Aquí mira, aquí. ya voy, maestra. Por ahí vamos. A ver si me obedece esta máquina, ¿verdad? Vamos a ver mejor. Sí, Ahí. ahí sí, muchas gracias. Qué bueno que me dijo maestra Lulu, me deja usted seguir y yo en ese entendido. Entonces, bueno, les pido una disculpa. Ahí Sí, estamos ya. te dije Aquí ahorita, estaba yo. vamos a pedir después que nos hagas favor de compartir la presentación para compartirla con todos los asistentes y para que la Claro podamos. que sí, maestra Lulu, yo con mucho gusto. Incluso yo reitero, compañeros, veámonos desde la alteridad, ¿verdad? Yo les agradezco que me hayan invitado a participar y desde esa posición en lo que su servidora les puede compartir desde lo poco que hemos venido comprendiendo, porque este es un trayecto, ¿verdad? Estamos en un enfoque que a todos nos irrumpió, que a todos nos interpeló. Entramos en un paradigma, la verdad, distinto. Y bueno, por supuesto que compartimos, no este, maestra Lulú, incluso muchos otros materiales que se han venido produciendo y que yo con gusto comparto. He estado trabajando mucho en el nivel de primaria, pero claro, pues a lo mejor alguno de esos materiales también puede servir para otros niveles, ¿verdad? Sí, claro, Eh, gracias, sí, ajá. maestra Antonia, muchas gracias. Sí, sí, miren, al contrario, yo apelo a su comprensión y ojalá este espacio no sea el único. No sé, a veces me abruma un poco todo lo que podemos hablar de la nueva escuela mexicana y bueno, me había quedado hasta aquí, ¿verdad? Cuando me pidieron que las ampliara hasta la comunidad, me voy al otro elemento muy importante y que es un tema de consejo técnico para el día viernes. Fíjense, el plan de estudio está atravesado por cuatro elementos. Este que es la comunidad como núcleo de los procesos de enseñanza y aprendizaje y que nos interpela y que nos invita a mirar la vida cotidiana y que ya no me pude detener más en él porque es un mundo, pero ahí hay que hacer una lectura de la realidad, hay que entender qué es la realidad, desde dónde la miramos, hay que entender que leer la realidad no es un proceso sencillo, que por lo menos requiere desde Semmelman, que es otro referente del plan, un pensamiento categorial de verdad para leer la realidad. Pero bueno, me voy a detener un poquito en esta diapositiva porque es un tema del viernes y si de esto hay dudas y si podemos entre el compañero que va a compartir conmigo esta interacción con ustedes, Sí, Antonia, sí. ayudarlos en algo, maestros, cuando llegue el momento de las preguntas, quiero que tengan toda la confianza y por supuesto que donde podamos los vamos a acompañar y donde no también habremos de reconocer que tenemos que seguir avanzando. Bueno, en este sentido, la integración curricular, maestros, en el plan de estudio, tenemos ahí un acercamiento muy fuerte. En la página 10 del plan de estudio se habla de la integración curricular y hay un párrafo así muy específico que habla de la integración y está constituida por tres elementos. La lectura de la realidad o la problematización, pues. El otro que es el trabajo interdisciplinario y la elaboración de los proyectos. Entonces, fíjense lo que implica la integración curricular.
pero en el plan de estudio también vienen varios referentes que, si la maestra Lulú lo permite, se los compartimos con mucho gusto. Son dos libros que vienen referenciados aquí en el plan de estudio, que uno es de Jim Green, ¿verdad? Y el otro que tiene que ver con la interdisciplinariedad, que es de Julio Santomé. Entonces, eh, en uno de ellos viene todo un trabajo muy bien elaborado de por qué llegar a la integración curricular, qué dio motivos para trabajar desde la integración curricular, de lo que ello implica, porque es anclarse al contexto, es anclarse a la vida. Y cuando trabajas un currículum que se organiza desde la vida, desde los problemas sociales, pues no puedes mirarlo fragmentado por asignaturas, porque la vida no está fragmentada, porque la vida se nos presenta de manera transdisciplinaria y porque entonces te ves obligado a trabajar, ¿verdad? Desde la interdisciplinariedad, pero incluso hay que discutir sobre qué es la integración de la experiencia, por ejemplo, que es una de las dimensiones, y que para la nueva escuela mexicana es muy importante que se integren las creencias, eh, las cosmovisiones, desde donde, por ejemplo, los pueblos ancestrales explican también el mundo y explican la realidad, ajá, y que esa parte que no se integraba en el currículum de 2017, hoy cobra una importancia medular en un currículum como es el de la nueva escuela mexicana, un currículum en esta propuesta del 2022 y que tiene que ver con la recuperación de los saberes de la comunidad y que de manera más clara se integra en los proyectos que incluso ya fueron elaborados, ¿verdad? Desde los libros de proyectos del alumno y en donde en algunas de las metodologías encontramos así literalmente apartados que dice saberes de la comunidad para integrar los tipos de producción del saber que no son solamente desde el conocimiento científico, sino también los conocimientos no científicos y que están en la comunidad y que es harto complejo recuperar los maestros, pero que es una aspiración de la nueva escuela mexicana. Ujú. En este libro de James Bean, ustedes pueden encontrar la dimensión de la experiencia, la integración de la experiencia, la integración de los conocimientos y estas dimensiones que van permitiendo entender de qué hablamos cuando hablamos de la integración curricular y que, a decir verdad, valdría la pena que se discuta sobre eso en el Consejo Técnico Escolar que se llevará a cabo el día viernes. Si aún les sirve ese material, por supuesto, maestra Lulú, usted me recuerda para que inmediatamente que terminemos con este encuentro pequeño, este diálogo, No está. nosotros podamos compartirle esos libros y ojalá sean de utilidad para los compañeros maestros. Muchas gracias, El maestra. otro libro que es de, perdón, maestra Lulú. Sí. El otro libro que es de Julio Santomé, donde también se hace un análisis muy profundo de lo que es la interdisciplinariedad, de estos tipos de interdisciplinariedad y la nueva escuela mexicana, pues muy anclada, ¿verdad? A los tipos de la circundisciplinariedad, ¿verdad? La interdisciplinariedad profesional y por supuesto la transdisciplinariedad. Hablar de estas maneras de organizar la interdisciplinariedad, la verdad es que sería muy atrevido en este espacio, pero lo dejo como un detonante y adelante, maestros, ojalá se pudiera hablar seriamente de eso más adelante. ¿Por qué? Porque esas problemáticas que resultan de la lectura de la realidad, imposible tratarlas de manera fragmentada, es la vida misma. Se tendrá que hacer un tratamiento interdisciplinario e integral. Y eso tiene implicaciones muy fuertes en las metodologías, ¿verdad? Desde esta mirada pedagógica
y desde la didáctica, que implica empezar entonces a trabajar desde otras metodologías que, aparte de ser críticas, porque buscan otras formas de hacer pedagogía, otras formas de hacer didáctica, tendremos que enfrentar estas nuevas formas porque estamos hablando de otras bases filosóficas, estamos hablando de otras bases epistemológicas centradas en las epistemologías del sur, y ahí transitamos a la pedagogía decolonial. Por supuesto que entonces estamos hablando de otra propuesta didáctica. ¿Mm? Bueno, no sé, no sé, yo la única intención es de que ustedes vayan vislumbrando todo lo que se pudiera ir mirando, ¿verdad? En un trayecto formativo que se puede ir construyendo desde la voz de todos, desde la voz de ustedes, de los que están aquí, desde la voz de los que quieren llevar la batuta en este sueño que hoy inicia, pero sí que empecemos a mirar lo que implica de verdad ir entrando a la nueva escuela mexicana y el enfoque que trae una transformación educativa como esta. Bueno, pues otro elemento que no puede faltar es el que tiene que ver con la autonomía profesional y que, por cierto, ha estado así como en el jalón y el estirón. Hay colectivos escolares que nosotros hemos visitado frecuentemente y que aún siguen entendiendo la autonomía profesional como esa libertad como para hacer como lo que queramos. Y cuando nos vamos al documento, resulta que la autonomía profesional no está definida de esa manera. Sí es una capacidad, sí es una libertad, sí es una decisión que nosotros tomamos, ¿verdad? Y sí es cierto que es una gran oportunidad que la nueva escuela mexicana nos está dando a los maestros y que ahora ya no sabemos qué hacer con ella, pero es una capacidad para tomar decisiones en cuanto a los procesos de enseñanza y aprendizaje sustentadas en el plan de estudio. Sustentadas en el plan, pues implica reconocer esas bases filosóficas, epistemológicas, ¿verdad? Y pedagógicas, porque es con sustento en el plan y con sustento en las epistemologías. Entonces, entendida así la autonomía profesional, de verdad que es un gran reto, de verdad que a veces dan ganas de decir, mejor no me des autonomía, no me dejes tomar mi propia decisión, mejor dime qué voy a hacer. Es más, hay algunos que no hemos entendido que la autonomía nos compromete uh-huh, a este reconocimiento, ¿verdad?, de las bases de la propuesta educativa para que con base en ello tomemos decisiones, nos compromete de manera tremenda, compañeros. Y hay colectivos que no siendo conscientes de esto, todavía siguen diciendo, a mí como que dime qué voy a hacer, dime cómo le voy a hacer. Pero bueno, entonces eso no sería autonomía, ¿verdad? Y bueno, sí hay que repensar aquí qué implica la autonomía, porque nos lleva de ser un ejecutor a ser un diseñador. Y tenemos ahí un gran reto del que se va a hablar también el día viernes, porque nos compromete a entrar en el codiseño. Nosotros, ¿verdad? Partícipes del diseño curricular. ¿Desde dónde? Por supuesto, claro, desde el reconocimiento de las condiciones sociales a partir de la lectura y la problematización de la realidad. Y desde ella llevar a cabo un proceso de contextualización de esas problemáticas de la realidad con los contenidos preestablecidos, ¿verdad? Los nacionales, lo predeterminado en los programas sintéticos, y de no encontrar los contenidos y los PDA que respondan a las condiciones sociales derivadas de la lectura de la realidad, entonces nos vemos en el compromiso de ser codiseñadores, de hacer una ampliación de currículo, una ampliación de contenido, de un contenido que se diseña para responder a las necesidades de los contextos locales. Uh-huh. Por ahí en el plan también se habla de eso, el codiseño entendido
como una estrategia para regionalizar los contenidos. Ajá. Vaya, no sé qué tanto se entienda de esto, no sé qué tanto nosotros estemos conscientes de lo complejo de esta tarea. También no sé qué tanto estemos abiertos a hablar de esto profundamente más adelante, pero sobre todo, por lo menos detónenlo en el consejo técnico que se habrá de llevar a cabo el próximo viernes. ¿Sí? El 28. Bien, me voy a ir un poquito más rápido porque no sé si ya hasta rebasé el tiempo. Ay, Dios mío, aquí hay otro gran cambio. Bueno, no cambio, es que es otro enfoque. Miren, ¿cómo dijéramos que no es cambio? No, no estamos cambiando una por otra cosa. Es simplemente son dos enfoques antagónicos, distintos. ¿Qué pasa cuando hablamos de pensamiento crítico? Y aunque no se valga la comparación, ¿cómo entendíamos el pensamiento crítico cuando trabajábamos en el Plan de Estudios 2017? Bueno, estábamos anclados en el desarrollo del pensamiento crítico solo desde los procesos cognitivos, ¿verdad? Y hablábamos entonces de que desarrollábamos el pensamiento crítico cuando promovíamos que el alumno, desde ese enfoque cognitivo, fuera capaz de argumentar, fuera capaz de sintetizar, fuera capaz de analizar, fuera capaz de justificar, fuera capaz de emitir juicios. Pero cuando nosotros hablamos del pensamiento crítico anclado a los problemas sociales, a los temas sociales, a esa interacción que se da en los territorios, con toda la tensión, con las relaciones de poder entre hombres y mujeres, por ejemplo, desde el patriarcado, o entre obreros y campesinos, ¿verdad? O de otra manera, para enfrentar los problemas sociales de discriminación que se han venido dando con el racismo y el clasismo. Entonces no hablamos de un pensamiento crítico nada más desde lo cognitivo para razonar, para reflexionar, para emitir juicios. Hablamos de un pensamiento crítico que nos permita reconocer el contexto, tener conciencia del contexto y de las condiciones sociales que vivimos, los que interactuamos en el contexto, de las formas de ser, de estar y de hacer en los contextos. Y entonces hablamos de las relaciones de poder y hablamos del pensamiento crítico como una capacidad para oponernos a todas esas formas de injusticia. Un pensamiento crítico, número uno, que nos permita comprender, interpretar la vida, cuestionarla, interpelarla. Y número dos, un pensamiento crítico que nos permita asumir posturas para oponernos a todas esas formas que han dado lugar a la injusticia social. Y entonces hablamos de dos enfoques distintos totalmente. Pero bueno, también entender que uno no excluye al otro, que hablamos de una propuesta de desarrollo de pensamiento crítico donde coexisten las dos posturas. Ujú. Pues yo no sé qué tanto desde los programas analíticos, desde la lectura de la realidad, en las escuelas se esté teniendo conciencia de esto, que desarrollar el pensamiento crítico desde la nueva escuela mexicana, desde la mirada de la injusticia social, requiere, ¿verdad?, transitar, requiere una migración de una posición conceptual a otra, pero de vida, de vida. Migramos nosotros en nuestro pensamiento. Qué fuerte es migrar. Qué fuerte es que migre mi pensamiento desde una posición a otra. ¿Cómo le haremos para enfrentar un cambio de pensamiento, para migrar desde una postura de pensamiento crítico a otra que me permita enfrentar los problemas sociales? En esa conciencia del contexto, en esa conciencia crítica, bueno, Paulo Freire, Boaventura, no sé, revisemos los referentes teóricos y juntos, en estos espacios de diálogo, vayamos aprendiendo, reaprendiendo. No es un proceso fácil, no,
A partir de esta breve participación en la que ya estoy a punto de terminar, yo lo que quisiera dejar o detonar es que ojalá nos podamos hermanar. Ojalá de verdad, como Lévinas nos invita, podamos con alteridad hacernos responsables de la responsabilidad de los otros, entender que somos parte de los otros, que nosotros no tenemos razón de ser sin los otros, incluso hasta para comprender y para apropiar la nueva escuela mexicana. Y así voy llegando a otro elemento que es importantísimo y que es la interculturalidad crítica. Hace un ratito yo comentaba que de verdad entender la interculturalidad crítica tendría que no reconocer la pluralidad y valorar las diferentes culturas, no. La interculturalidad crítica va más allá. Es de verdad una interacción entre las culturas sin poner ninguna sobre la otra. Y ya que la distinción tan fuerte está entre el eurocentrismo y lo no eurocéntrico, pues ni siquiera poner por encima el eurocentrismo de lo nuestro, de lo propio, como dice Catherine Walsh. Ni siquiera poner lo propio o lo nuestro por encima del eurocéntrico. Se trata de verdad de que estemos con la misma validez. Ujú. Y aquí quiero mencionar algo que comenta Boaventura de Sousa Santos. Él dice en uno de sus principios de estos de las epistemologías del sur, que no hay justicia social, esa que tanto estamos buscando, esa que ahorita se tiene que estar discutiendo porque es un currículum organizado desde las problemáticas de los temas sociales. No hay justicia social, esa por la que tanto se puede estar peleando desde la nueva escuela mexicana en los grupos de lucha, si no hay justicia cognitiva. ¿Y eso qué implica? Entre muchas otras cosas, yo solo hablo de esta, implica que toda la producción de conocimientos que no han sido científicos, que no tienen ese enfoque positivista desde el eurocentrismo, de verdad no solo sean reconocidos y admirados, sino sean incorporados en los programas de estudio. De no ser incorporados esos conocimientos que históricamente han sido silenciados, invisibilizados y a veces hasta el culmen que es el epistemicidio, sean incorporados en el currículo, sean incorporados en los programas. Por eso hay un programa analítico, porque es una ampliación de contenido, de esos contenidos que no están en los contenidos de los programas sintéticos, en lo predeterminado, en lo nacional. Entonces, fíjense lo que implica la interculturalidad crítica, entre muchas otras cosas. Implica el reconocimiento y la incorporación de los conocimientos de nuestros pueblos ancestrales, por ejemplo. Y eso tiene implicaciones muy fuertes en los proyectos. Aunque los proyectos digan en un campo, por ejemplo, saberes y pensamiento científico, fíjense, el título del campo te lleva a ese reconocimiento, saberes, esos saberes y pensamiento científico, eso que hemos excluido, eso que no tenía, que no tiene todavía, que seguimos no dándole validez. ¿Y por qué digo no tiene? Porque para que de verdad lo tenga, necesita estar incorporado en los programas. La gente puede hablar muy bonito y decir, ay, la interculturalidad crítica, los saberes de la comunidad, las cosmovisiones de los pueblos, pero en tanto no estén incorporados en los programas, no hay justicia cognitiva y por tanto no hay justicia social. Por lo menos esa es la postura de Boaventura de Sousa Santos.
Y bueno, se puede hablar mucho más aquí en la interculturalidad crítica, pero yo creo que ya esta vergüenza me va a dar porque ya no sé si le estoy incluso robando el tiempo al otro compañero. Aquí hay mucho que hablar de eso, un poco de la inclusión, que sí tenemos que mirarla desde la exclusión de los grupos. Y bueno, el derecho humano a la educación, ay Dios mío, quiero cerrar un poquito con esto. Los derechos humanos que hemos venido manejando hasta la fecha son derechos individuales, son garantías individuales, surgen desde los grupos de la ilustración, responden a esos intereses individuales, pero no responden a las necesidades de los grupos de los que estamos hablando ahorita, que son los afros, que son los campesinos, que son los mineros, que son las mujeres, que son, bueno, los migrantes, porque, pues porque son garantías individuales. Tienen un carácter, ¿verdad?, que es individual, que no fueron pensados desde esos grupos, no fueron hechos con la voz de esos grupos. Y hay toda una discusión tremenda sobre los derechos humanos. La nueva escuela mexicana asume una postura crítica de los derechos humanos. Los cuadernos de los niños en los proyectos pueden estar llenos de estos derechos, los derechos del niño, y hasta hacemos que se los aprendan de memoria. Las garantías individuales, pero desde la NEM se cuestiona ese enfoque naturalista de los derechos, porque no responde a las necesidades de los grupos que han sido excluidos. Y en ese sentido vuelvo a ofrecerlo. Si la maestra Lulu lo permite, también les enviamos otros libros que son referentes del plan, en donde se discute desde una postura crítica la concepción de los derechos humanos para transitar de unos derechos individuales, ¿verdad?, hacia unos derechos comunitarios y otros elementos. Pues es que es muy amplio, son muy amplios todos estos temas que alimentan a la nueva escuela mexicana para poder ser abordadas en este espacio. De todas maneras, compañeros, yo espero por lo menos haber detonado en ustedes mínimo una duda. ¿Qué es la NEM? ¿Qué buscamos desde la NEM? ¿Cómo es que desde la NEM apostamos por otra transformación educativa? Democrática, inclusiva, intercultural, sí, pero ¿qué implica cada uno de ellos? Que tiene otro enfoque, como lo vimos de manera muy abrupta a lo largo de estas diapositivas. Por mi parte, pues es lo que puedo compartir ahorita con ustedes, no abusando del tiempo, pero sí me gustaría que no se perdiera este u otros espacios donde podamos dialogar, donde podamos ayudarnos con alteridad y que verdaderamente se logre este gran sueño, porque es una utopía. Esta propuesta educativa que prácticamente nada que ver con lo que hasta aquí veníamos haciendo. A continuación, es un honor para mí presentarles al doctor Jorge Servín Jiménez, quien él es doctor en Ciencias de la Educación por el ICEM, tiene distintas publicaciones sobre temas educativos en distintas revistas y libros, ha sido expositor en distintos cursos y actualmente ha estudiado sobre la NEM, que es el tema que nos va a compartir el día de hoy. Así que bienvenido, doctor Jorge Servín. Aquí estamos y le escuchamos. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todas, a todos. Saludo con mucho gusto y aprecio a la doctora Lulú Guadarrama. Es un gusto siempre saludarte.
también mi aprecio y respeto para el doctor Ernesto Lavanderos. Y bueno, a la colega, la maestra Antonia, quien me antecedió a la presentación, también les saludo con mucho gusto y respeto. Y a todas y a todos ustedes que nos permiten en este momento su escucha, que nos facilitan su tiempo. Yo siempre he sido muy agradecido por este aspecto que ustedes nos pueden permitir. Y pues bueno, ya indiscutiblemente que mi colega, la maestra Antonia, pues ya dejó muchas cosas ahí en el tintero, profundizó en otras, sobre todo en estos aspectos que caracterizan a la nueva escuela mexicana. Entonces yo seré ya retomando mucho de lo que ella dijo, voy a ir a algunos aspectos concretos para abonar y sobre todo ir dando cabida a estos fundamentos. Entonces, con el permiso de todas y de todos, voy a hacer mi presentación. Y les decía, me voy a concretar algo muy objetivo para ir definiendo ciertos aspectos que nos permitan entender esta idea de los fundamentos de la nueva escuela mexicana. Y bueno, en un primer momento, pues algo que debemos considerar, ya lo decía muy bien la maestra Antonia, pues estamos ante procesos de cambios muy importantes. En mi caso, yo sí lo considero que es un cambio de paradigma muy fuerte, que desde hace un promedio de 35 años no se llevaba a cabo porque hay aspectos que hace más de 35 años ya se llevaban a cabo, pero después vino todo un embate neoliberal donde se definieron cosas muy concretas con las cuales nos pusieron a trabajar a los maestros. Y ahora se retoman unas y sobre todo se da cabida a otras muy importantes. Pero aquí la clave está en entender esta esencia de la nueva escuela mexicana y sobre todo considerar que estamos ante un cambio de paradigma porque nos está haciendo que cambiemos y mudemos mucho de los que son nuestras creencias pedagógicas, nuestros saberes, nuestras teorías, nuestros métodos o estrategias y muchas más cosas que hacemos en el ámbito educativo. Y ahora tenemos que enfrentar estos procesos de manera diferente. A algunos nos gustan los cambios, a otros no nos gustan. Otros estamos en la comodidad y por eso es que preferimos mantenernos con lo que ya nos venía funcionando y sobre todo con los cambios abruptos que de pronto se dieron a partir de 2022 y con un nuevo lenguaje y discurso que por fortuna ya muchos maestros empiezan a manejar, sobre todo aquellos que ya se subieron a esta perspectiva del cambio. Lo primero que yo quisiera dejar en claro, considerando todo lo que ya espléndidamente nos ha exhibido la maestra Antonia, lo primero que quisiera yo dejar en claro es que la nueva escuela mexicana no es un proceso a implementar. Durante varias reformas nos decían, es que ustedes como maestros no deben implementar esto y ya nos daban todo hecho. Y ahora, haciendo eco precisamente de algo que ella manejaba, nuestra colega Antonia manejaba, la autonomía curricular. Nos dicen, es algo que debemos construir entre todos. Y esa es una gran diferencia ya. No es algo que se nos dé y ahora tengamos que desarrollar. Es algo que nos proponen y nosotros, mediante esta autonomía profesional y curricular, debemos afianzarla y definir qué es lo que nos corresponde o nosotros pensamos que debiera ser en el ámbito de trabajo pedagógico y áulico. Por estas razones que considero en primer lugar que la nueva escuela mexicana es un proyecto, algo que se está haciendo proyectado hacia un cambio completamente diferente. Pero no es cualquier tipo de proyecto, es un proyecto crítico que ya también la doctora Antonia lo dejaba muy claro desde esta perspectiva de pensamiento crítico, humanista y comunitario, que sobre todo busca la transformación. Y aquí hay algo muy importante que debemos nosotros considerar. Quienes vamos a transformar, quienes vamos a convertirnos en sujetos transformadores,
somos todos los que nos implicamos en la educación, iniciando por docentes y estudiantes. Y vean una cosa interesante, ahora ese es el papel que nos corresponde, ser sujetos transformadores. ¿Transformadores de qué? En un primer momento, de los aprendizajes y formación, y en un segundo momento, transformadores de nuestras comunidades. Eso es algo inédito. Se había manejado allá en los años 30 con la educación socialista de la propuesta de Lázaro Cárdenas, y después ya no se habló de ello. Ahora nos vuelven a recuperar esta esencia a partir de lo que es la nueva escuela mexicana. Pero por ello es que debemos verlo de una manera diferente y cotizarlo a partir de una mirada completamente diferente, y que ya también lo decía la doctora Antonia, inclusive tomando en cuenta las perspectivas decoloniales, que nos obligan un poco a dejar de lado a muchos autores que de pronto hicieron mella, pusieron una huella muy fuerte en la perspectiva pedagógica, y ahora reconsiderar otros importantes para darle a esta propuesta este sentido transformador. Y eso es lo que cambia. Y pareciera sencillo, pero hay colegas que todavía les está costando mucho trabajo. Y entonces hablaré de esos fundamentos importantes con los cuales ahora nos enfrentamos. Algunos ya conocidos, otros para muchos de nosotros completamente inéditos, nuevos. Por eso, en esta idea de la nueva escuela mexicana, tenemos que pensar que si en verdad le queremos dar el matiz de nueva, tenemos que buscar opciones igual, inéditas y diferentes, para no llegar a querer ver esta propuesta y proyecto de escuela nueva con ojos viejos. O como diría esa frase bíblica, poner vino nuevo en odres viejos. Porque a veces hay quienes dicen, y me ha tocado escucharlos y me lo han dicho personalmente, esto de proyectos, yo lo vengo trabajando desde hace 30 años en preescolar. Esta metodología yo ya la tengo aplicada desde hace 10 años. Esta propuesta yo ya sé cómo, y entonces queremos ver las cosas como antes las veíamos, si no, ahí hay un sesgo cognitivo que es necesario trabajar, y sobre todo decolonizar, como lo decía muy bien la doctora Antonia, decolonizar nuestro pensamiento para ver las cosas de manera diferente. Y a partir de ello, entonces, empezar a trabajar cuáles son estos fundamentos claros. Y esto tiene que verse desde algo que Michael Phelan desde 1993 nos decía: es necesario un cambio de mentalidad en los maestros. Y también nos recordaba, la principal reforma, en cualquier reforma educativa, no es cambiar planes, programas de estudio o metodologías. La principal reforma es cambiar la mentalidad de los maestros. Y en eso se está trabajando de manera muy fuerte. Hay quienes ya lo asumen y lo trabajan. Hay quienes van lentos, pero lo están haciendo. Y hay quienes definitivamente dicen, pues lo trabajaré y lo haré como se viene haciendo. Inclusive me ha tocado revisar proyectos o hacer talleres de proyectos donde el proyecto, sobre todo en el ámbito ya de su desarrollo, siguen siendo la enunciación de actividades, que en un momento más lo voy a retomar. A partir de ello, entonces, lo primero que debemos exigirnos es este cambio de mentalidad para ver las cosas de manera diferente, con ojos nuevos y con un pensamiento nuevo. Eso es lo que nos está exigiendo desde 2022 la nueva escuela mexicana. Y me voy a centrar en esta diapositiva que ya están ustedes observando, que la he denominado Los fundamentos de la nueva escuela mexicana, donde, haciendo un análisis de los diferentes documentos que ha emitido la SEP, desde lo que fueron las propuestas del nuevo plan de estudios en enero de 2022 como documento de trabajo, lo que fue el documento de trabajo de mayo de 2022 y lo que fue ya propiamente
el Acuerdo 140822 y su anexo, que es la parte importante, en el cual se transformó ya la idea del trabajo que veníamos haciendo. Pero también algunos textos que, como bien decía nuestra colega Antonia, el libro para el maestro sin receta, sobre todo el de la fase 3 y la fase 6, que son muy importantes leerlos. Todos debemos leerlos, pero esos en especial, el de la fase 3 y la fase 6. Y algunos documentos que poco a poco la SEP nos ha dejado salir en los consejos técnicos, algunas propuestas concretas, ¿verdad? Que se manejan, que son base. Y sobre todo, aquí voy a poner de manera concreta, sobre todo en dos autores o pensadores educativos. El primero, Ángel Díaz Barriga, que es, todos lo sabemos, quien encabezó el grupo de asesores de la SEP para esta propuesta. Y el otro, Max Arriaga, que también ha contribuido con sus ideas y sus propuestas desde materiales educativos a darle un fundamento a la nueva escuela mexicana. Por eso lo que ven ustedes en color azul son las propuestas que maneja Ángel Díaz Barriga. Y lo que ven en color rojo son las propuestas que maneja Max Arriaga. Pero también está toda la base filosófica social que maneja la nueva escuela mexicana desde el punto de vista oficial. Un aspecto importante que no quiero dejar pasar es el siguiente, y en esto debemos estar claros todos, porque tendríamos mucho problema para entender la nueva escuela mexicana. Es algo muy concreto que se encuentra en el anexo del acuerdo 140822 y sobre todo en las orientaciones del Consejo Técnico de noviembre de 2023 y que es la idea de aprendizaje. Desde ahí voy a empezar. ¿Qué se entiende ahora por aprendizaje desde la nueva escuela mexicana? Ya no es cambio de conducta, como nos decía el conductismo. Ya no es promover aprendizaje significativo partiendo de los conocimientos previos del constructivismo. Ya no es la resolución de tareas o problemas de manera individual mediante un conjunto de atributos que nos decía el enfoque por competencias. Ahora, por aprendizaje, y eso es lo que cambia, y a partir de ello nos cambian pues casi todo, aprender es que el chico pueda influir en su contexto para solucionar problemas comunitarios. Esa es la idea de aprender ahora. Y entonces vean cómo esto nos cambia toda la perspectiva de lo que hemos hecho en los últimos años. Ahora el chico es necesario que sus formas de aprender las lleve incidiendo en sus comunidades para resolver los problemas contextualizados. Y por ello es que entonces tiene cabida estos fundamentos, que los voy a trabajar de manera muy rápida. Mucho ya lo trabajó la doctora Antonia, yo nada más voy a centrarme en cosas muy concretas. Entonces, hay que partir de esto. Hay una nueva forma de concebir lo que es aprender. Ya no es el aprendizaje significativo, ya no es el aprendizaje conductual, ya no es el aprendizaje por competencias, es el aprendizaje como forma de transformación social y comunitaria. Primero, el fundamento filosófico, pues todos lo sabemos, está anclado en la perspectiva del humanismo mexicano, donde una de las cosas que se rescatan y a partir del artículo tercero se vuelve a retomar, el respeto a la dignidad humana, el respeto a todos y a todas. Por ello es que este paradigma también está enclavado en lo que es el paradigma crítico social, que todos lo conocemos. Por ejemplo, desde aspectos concretos que hunden sus raíces en la propuesta de Karl Marx, por ejemplo, en la propuesta de la Escuela de Frankfurt de hace 100 años, en la propuesta de algunos autores franceses como Baudelot, Stablet,
el mismo Bourdieu o Passerón, de autores norteamericanos como Peter McLaren, como Henry Giraud, pero sobre todo, y aquí está la clave, de grandes autores latinoamericanos donde sobresale indiscutiblemente Paulo Freire, que ya lo decía la maestra Antonia, es base en los trabajos, entender a Paulo Freire. No en balde se nos ha dado a todas las escuelas la colección de Paulo Freire. Lamentablemente yo me he dado cuenta que esa colección muchos directores la tienen en la dirección y no la socializan, cuando la idea es que se socialice, se trabaje, se lean los 18 tomos de Paulo Freire que llegaron a las escuelas. Otras escuelas lo están haciendo, ¿verdad? De manera muy interesante. Pero ahí está la clave. Este paradigma crítico que lo que busca es abatir las desigualdades y apoyar sobre todo a aquellos que durante siglos han sido sobajados. Entonces busca la justicia social. Y aquí entra un aspecto que es también importante, la comunidad. Ahora se está trabajando desde una perspectiva de la comunalidad, rescatando lo común, la misma comunalidad, los comunes que son base, porque la idea es volver hacia donde está la escuela enclavada. Y para ello nos olvidamos de las competencias y ahora se trabaja con capacidades, capacidades entendidas como aquello que puedes potenciar en tus estudiantes para mejorar ellos y mejorar sus comunidades. Y entonces entra el rol que tenemos maestras, maestros y estudiantes. Ahora el rol es muy sencillo. Somos transformadores sociales. Es decir, ya el maestro no enseña, y al ratito lo veremos con esta propuesta de las metodologías sociocríticas. El maestro ya no enseña, el maestro promueve un trabajo importante y la doctora Antonia subrayaba a un autor que es indispensable que leamos, James Bean, que nos habla precisamente de cómo debe ser ahora la planeación. Y entonces el maestro ahora planea de una manera diferente porque ahora asume su papel como el de transformador social, igual el de los alumnos. Y la escuela también ya no es ese espacio solamente para aprender, sino es un espacio donde se socializa los problemas comunitarios y se abre a la comunidad, porque ahora se trabaja de la comunidad de la escuela y de la escuela a la comunidad. Y sobre todo este aspecto que ya les dije, ¿qué es aprender? Aprender es la intervención que tienen los estudiantes junto con docentes y otros actores para solucionar problemas comunitarios y transformar esas comunidades. Este es el fundamento, a grosso modo, filosófico-social. Ya en el fundamento pedagógico didáctico, y aquí lo señala muy bien Ángel Díaz Barriga, seguramente cuando ustedes ven, a veces les pasaban mucho los videos de Ángel Díaz Barriga en los consejos técnicos, él hacía mucho hincapié en los autores franceses. Y de ellos retoma, ¿no? Sobre todo de Philippe Mérier, retoma la esencia de la pedagogía del problema. Porque ahora trabajamos a partir de problemas, no solo de contenidos ni de PDAs. Trabajamos con problemas y los contenidos y PDAs los relacionamos con ellos. También algo que ya se explicó, ¿verdad? La pedagogía del sur de colonial. Rescatar tantas propuestas tan interesantes que hay de pedagogía de colonial en nuestros pueblos latinoamericanos. Empezando, por ejemplo, las pedagogías de Brasil, de los sin tierra, una pedagogía muy interesante, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile, aquí en México, las grandes pedagogías que se han abierto camino con los colegas de Oaxaca, de Guerrero, de Michoacán sobre todo, o colegas de la Ciudad de México, que son propuestas importantísimas con las cuales podemos rescatar la esencia de la comunalidad, sobre todo en Oaxaca, por ejemplo, lo que hacen los colegas de Oaxaca y muchos más, ¿no? Nuestro país es rico en estas pedagogías decoloniales. Y a partir de ello, que esto lo maneja mucho Max Arriaga,
la didáctica de las situaciones problema con enfoque de praxis, que esto lo maneja Ángel Díaz Barriga. Ya que identificaste los problemas, ahora plantea situación problema de forma didáctica, para que de ahí surja el trabajo colaborativo por proyectos comunitarios. Y ahí está una esencia también importante. Los proyectos son comunitarios. No son, como a veces en telesecundaria les dejaron dicho, proyectos de aula, proyectos de escuela y comunitarios. No. La esencia de la nueva escuela mexicana es que todo el proyecto sea comunitario, es decir, no se hace para que se quede en la escuela, se hace para que vaya y se implique en la comunidad para transformarse. Esa es la idea. Y con estos dos fundamentos, tanto el filosófico social como el pedagógico didáctico, llegamos al fundamento de diseño curricular, que ahí es donde a veces hay más problemas, ¿sí? Hay más problemas. Y a veces es donde no se entendieron muchas cosas. También hemos de reconocer, y con todo respeto lo digo, pero lo digo abiertamente, la SEP tuvo mucho que ver en que no se lograra entender inmediatamente lo que se buscaba con la nueva escuela primaria, porque con la nueva escuela mexicana, pero porque mucho lo dejó suelto y no faltó el que empezó a interpretar a su manera y ahora tenemos una especie de torre de Babel, muchas cosas diciéndose por todos lados y muchos olvidándose de la esencia de la nueva escuela mexicana. Algunos inclusive dicen que no hay claridad en la propuesta. Desde mi punto de vista es todo lo contrario. El problema es que ya no queremos leer. No queremos leer, por ejemplo, el anexo del acuerdo 140822 y queremos ir directamente a que alguien nos los explique y no. Creo que es muy claro lo que se maneja. Esto que lo estoy diciendo está en el acuerdo, en el anexo del acuerdo, y es muy claro tal como lo va manejando. Ahí está de manera didáctica todos estos procesos. Entonces, a partir de ello vino algo muy interesante, el fundamento de diseño curricular. Y nos enfrentamos con una palabra que para nuestro contexto actual sí era nueva, y más para colegas que se formaron a partir de los años 90 como docentes, que no conocieron esta idea de codiseño curricular. El nombre concreto es así, codiseño curricular. Traducido ya del literal del inglés, es diseño colaborativo curricular. Así se debe entender. Y el mismo nombre lo dice. Y ya la colega, la doctora Antonia lo decía. James Beam lo maneja. Joseph Svat lo maneja de manera concreta. Y ahí entonces nos están pidiendo, desde esta idea de autonomía que ya les fue explicada, que ahora nosotros determinemos qué y cómo enseñar. Es decir, ya no es una propuesta que se te da y que tú debes cumplir. Inclusive a veces directores y supervisores, algunos, se dedicaban a eso. Maestro, aquí dice esto, usted debe cumplir al pie de la letra los aprendizajes esperados. No, ahora tú puedes hacer tres acciones en el codiseño curricular. En un primer lugar, priorizar. Si esto nos dio la SEP en el programa sintético, ahora yo puedo definir cuáles sí voy a trabajar dependiendo de mis proyectos que haya definido. Pero puedo incorporar otros y los puedo organizar de otra manera, no como la SEP me los dio. Esa es la idea del codiseño curricular. Y para ello hay tres fundamentos importantes que maneja Ángel Díaz Barriga. El currículum deliberativo con Joseph Svat, el currículum transformativo con Shirley Grundy, que es la base de la praxis, y el currículum integrativo con James Beam, que ya nuestra colega Antonia ya lo comentó de manera muy interesante. Pero también hay otra propuesta muy interesante, un currículum decolonial, donde que rescatemos nuestros orígenes ancestrales, nuestras perspectivas y cosmovisiones ancestrales, que es la base también de esta propuesta. Un currículum por proyectos, fíjense una cosa interesante.
El programa sintético no está diseñado por proyectos, pero nosotros lo vamos a hacer en el programa analítico. Ahí haremos el currículum por proyectos y un currículum liberador. Y aquí en el currículum liberador entra Paulo Freire, que nuevamente, para darle un fundamento preciso a la nueva escuela mexicana, hay que leer a Paulo Freire. No hay vuelta de hoja, como base. Entonces, estos son los fundamentos concretos del codiseño curricular. Y ya entonces vamos a la concreción curricular. Y con esto voy cerrando. Primero, hay un programa sintético. Es decir, el maestro trabaja con 3 programas. Ahora, programa sintético, programa analítico y programa docente, que muchos le conocemos como planeación didáctica, ¿verdad? Pero en términos curriculares, de teoría curricular, se le llama programa docente. Algunos le llaman programa de aula. Entonces, ahora se nos está dando esta posibilidad de recuperar nuestra autonomía y decidir qué de este programa sintético que me dijo la SEP que debo trabajar, puedo priorizar con base a algo que también la doctora Antonia nos decía, con base a mi lectura de la realidad y con base a mi contextualización. Si esto sucede en la localidad, en la comunidad, en el municipio donde se encuentra la escuela, a partir de ahí redefino el currículum por proyectos, considerando las problemáticas, ¿sí? Las problemáticas de manera concreta. Y con ello entonces diseño mi programa analítico, que muchos no lo han entendido. Yo todavía, porque ese es mi trabajo, doy talleres en diferentes partes de la República, me encuentro programas analíticos que si los vemos bien, no son programas analíticos. Son cosas que por ahí van dejando, ¿no? O van poniendo, pero no es un programa analítico. Pienso que todavía es necesario trabajar mucho. ¿Qué es un programa y qué debe contener un programa analítico? Inclusive hay quienes dicen que no sirve de nada. Al contrario, es el centro, podemos decir, es la médula del trabajo que ahora se hace desde la nueva escuela mexicana. Si no hay programa analítico o si tu programa analítico está no bien fundamentado, va a ser muy difícil que concreticemos la nueva escuela mexicana, porque el programa analítico se diseña a partir de situaciones problema y se operativiza con base en los proyectos. Entonces es súper importante porque el programa analítico es el puente entre el programa sintético y la planeación didáctica. Y ahí es donde nosotros debemos cuidar cómo se está haciendo el programa analítico en nuestras escuelas de manera concreta. Ya teniendo nuestro programa analítico, que sería ya nuestra propuesta curricular para trabajarla durante todo el año, entonces sí, ahora se empieza a planear por proyectos. Pero ya les decía, tienen estas características. Son proyectos comunitarios transformadores. Van hacia la comunidad, van hacia solventar algunas problemáticas de la comunidad y buscan transformar las comunidades. Y por ello es, y esto es algo también inédito, se está trabajando a través de las metodologías sociocríticas, que la SEP nos ha dejado 4 concretas con las cuales podemos trabajar muy bien. Proyectos, problemas, aprendizaje, servicio y indagación. No nacieron como metodologías sociocríticas, una cosa interesante. Tienen más de 100 años, en promedio tienen 120 años. Lo importante es que ahora el nuevo enfoque es que tengan una característica sociocrítica. Esa es la esencia. Y ahí es donde todavía tenemos que trabajar de manera muy fuerte, porque aunque algunos dicen es que estoy trabajando por indagación, cuando revisamos las planeaciones, nos damos cuenta que pudiera manejarse
alguna cuestión de la indagación, pero no tienen la visión sociocrítica. Más aún, y me regreso a esta parte de la planeación, algunos todavía quieren planear como antes se planeaba. Y no, lo único que le cambiaron al formato, siguen manejando el formato, y lo único que le cambiaron es que le agregaron los iconos de los campos formativos, los iconos de los ejes transversales, y todo lo demás sigue siendo igual. Hay quienes siguen definiendo inclusive un error muy fuerte, siguen planeando por secuencias didácticas, y eso es un error. Entonces hay que transformarnos y hay que cambiar, hay que mudarnos y sobre todo darle el sentido sociocrítico a las metodologías. Y ya para cerrar, pues la clave de la evaluación formativa, que nos ha costado mucho trabajo entenderla, pero sobre todo aplicarla, porque todos tenemos la idea, nos metieron esa idea lamentablemente, que evaluar, y lo tenemos mucho en la cabeza, evaluar es poner calificaciones. Y muchos dicen, es que al final voy a poner calificaciones, es que tengo que llegar a un número. Bueno, hay que trabajar también la evaluación formativa porque la evaluación formativa no lleva números. Y hay que distinguirla bien de la sumativa. Y es algo con la que hemos venido trabajando desde hace varios años, décadas, y que todavía no logramos entenderla. ¿Por qué? Porque nos metieron tanto la idea de que evaluar es calificar, que muchos no lo entendemos si no es así. Pero sobre todo, y con esto cierro, ¿verdad? Con esto cierro, recuperar la esencia, que tiene que ver mucho con la evaluación formativa, de la evaluación dialógica de Paulo Freire, que desde la pedagogía del oprimido en su texto nos decía, lo importante es que evaluemos entre todos. Lo importante es que los alumnos aprendan a evaluarse por sí mismos y se evalúen junto con sus compañeros y junto con el maestro en un proceso de diálogo importante. Y entonces se abre toda esta perspectiva. Evaluar para ir mejorando y perfeccionando la transformación que estamos haciendo de nosotros mismos, de nuestro colectivo y de nuestra comunidad. Y esa es la esencia del trabajo que se está llevando a cabo. Algunos ya lo están poniendo en marcha, otros van poco a poco, pero otros ya se desentendieron. Ojalá aprovechemos esta oportunidad, porque desde mi punto de vista, yo he estudiado las reformas educativas en los últimos 50 años en México. Creo que esta reforma educativa se posiciona como una de las mejores para recuperar la esencia de la justicia, de la igualdad, de la inclusión, que mucha falta nos hace en nuestro pueblo mexicano. Y con esto cerraría agradeciéndoles de antemano su atención. Muchísimas gracias, estimada doctora Lulu. Muchas gracias, doctor Jorge Servín. Muchas gracias por su participación, una brillante participación también. Y pues les recordamos que en las siguientes semanas se dará apertura al primero de 3 workshops para profundizar en este tema, en donde nos acompañarán los expertos que hoy nos acompañan, tanto la maestra Antonia como el doctor Jorge Servín. Entonces, pues eso es para que lo tengan presente. Em, Les pido que quien no haya anotado su nombre en el chat de Zoom lo haga ahora, su nombre completo para la situación de las constancias. De igual manera, me gustaría agradecer la participación y la presencia de varios de ustedes que vienen de distintas partes del país. Entonces son bienvenidos y muchas gracias. A continuación, pues ya les vamos a dar la palabra. Entonces van a hacer preguntas directas a nuestros expertos. Expositores, les pido que levanten su mano, quien quiera participar y hacer una pregunta directa, que abran su cámara y enciendan su micrófono para darles la participación que corresponda. Entonces, espero ver quién quiere participar, que abra su micrófono y su cámara para que le escuchemos. Está la maestra Antonia Ramírez, está el doctor Jorge Servín. Están esperando alguna pregunta que ustedes puedan tener y que la puedan plantear en este momento.
Quieren encender abrir su cámara y encender su micrófono, igual si quieren anotar la pregunta y aquí la leemos para el doctor Jorge Servino, para la maestra Antonia, como ustedes gusten. Si gustan participar, pueden abrir su cámara y su micrófono y les escuchamos. Díganme, por favor, compañeros. Bueno, aquí hay una pregunta, Jorge Servín. A ver, por mi chat, Adiline. Pues escriban entonces, por favor, si hay alguna pregunta que hacer, por favor. Bueno, ya veo que algunos ya abrieron su cámara, pero no sé si quieran participar. Maestra Cindy, maestro Iván, maestra Lisette, no sé si tengan alguna. Buenas noches, buenas noches. Sí, maestro Iván, buenas noches. ¿Le escuchamos? Bueno, veo a la maestra Sofía, la maestra Lisette, la maestra Esmeralda. No sé si alguien de ustedes quiere comentar algo o preguntar algo. Buenas noches. Buenas noches, maestra Esmeralda. Buenas noches a todos. Pues impactada con toda la información, muy diferente a como la habíamos escuchado. Como decía el profesor, muchas veces como profesores nos dejamos llevar siempre por lo que se dice y no nos enfocamos en leer la diferencia. Y pues muy agradecida por este momento de retroalimentación y pues como le comento, muy impactada y voy a poner en marcha todo lo aprendido. Gracias, maestra. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Aquí hay una pregunta de la maestra en el chat, de la maestra Adilene, que dice, ¿por qué consideran que empiezan a implementar la importancia de la comunidad en la nueva escuela mexicana cuando antes no tenían esa perspectiva? Es una pregunta que escriben en el chat. No sé si el doctor Jorge Servino y la maestra Antonia Sí, quieren decir algo al respecto. como tú nos digas, quien tú nos digas. Pues quien quiera. Bueno, yo de manera muy concreta, seguramente la doctora Antonia lo hará también. ¿Por qué ahora la idea de comunidad? Por algo muy concreto. Recuerden que este tiene una filosofía muy basada en la idea de rescatar el humanismo y la dignidad humana. Durante las últimas tres reformas anteriores, lo que se hizo fue deshacer la colectividad de los sujetos y sobre todo con el enfoque por competencias con la RIEP 2011 y aprendizajes clave, lo que se buscaba era promover la idea del individualismo desde la perspectiva neoliberal y por eso ahora se requiere recuperar esta idea de colectividad, de comunidad, que ya no solamente se quede en la esencia de lo que antes era, el sentido de colectividad, de organización grupal, sino sobre todo estar de la mano con los procesos comunitarios y con la gente de la comunidad. Por eso ahora se habla de los comunes, de la comunalidad que se destruyó y por eso es que tenemos esta sociedad en este momento. Les pongo un ejemplo concreto, lo que está sucediendo con la ley del ISSSTE. Muchos sabemos que nos va a afectar en nuestro sueldo, en nuestra jubilación y pensión, pero muchos no sabemos cómo organizarnos para ir en contra y posicionarnos de una manera diferente, porque nos deshicieron en lo colectivo y en lo común. Y aunque vemos ciertos grupos que ya se están organizando, pero muchos decimos, no, yo mejor no participo, que lo hagan ellos, precisamente porque destruyeron esta idea de lo común y por eso ahora es necesario rescatarlo. Es lo que puedo comentar de manera muy concreta. Muchas gracias, doctor Jorge Servín. Maestra Antonia, ¿quiere comentar algo? Supuesto que sí. Em, A ver, no, sí, no. la verdad es que yo creo que sería un tema más adelante para revisar con profundidad, porque tenemos que entender cómo es que se reproduce el poder.
Y, y claro que tiene que ver con eso porque, como decía el doctor Servín, cuando se rompe esto de la comunidad identitaria, ¿no? La historicidad, lo que tejemos juntos, pues incluso el que los mismos derechos estén pensados desde lo individual, tiene una razón de ser y es precisamente mantener el poder. Entonces sí sería necesario seguir revisando mm, qué es lo que se gana cuando se pierde esta situación que compartimos y tiene que ver también con la hegemonía, ¿no? Una Ujú. sola manera de pensar, una sola manera de actuar, pero global. Es una manera de mantener un dominio, imagínense, global. Se pierden las identidades territoriales, pero sí tiene una razón de ser, sostener el poder. Se va cambiando la forma en que se sostiene el poder, en que se mantiene el poder. Y la pérdida, les vuelvo a repetir, de nuestras identidades, de nuestra diversidad, pero de eso que se genera desde los territorios, que nos da identidad de lo nuestro por, por la hegemonía. Sí tiene una intención y ojalá cuando se discuta más sobre esto, eh, vayamos desarrollando la conciencia en la importancia de cuestionar este tipo de cosas como la que pregunta, no me acuerdo del nombre del participante, pero, pero sí requiere de un tratamiento mayor, es lo que puedo decir. Ojalá sea preámbulo para ir entrando a, a trabajar esto con mayor profundidad e incluso si fuera necesario, invitar a otros compañeros que se unan en esto y que dialoguemos desde otras miradas, ¿verdad? Desde otras posturas también. Yo estaba pensando en que pudiéramos ir haciendo un grupo más grande con quienes se han trabajado específicamente la filosofía y cómo han tenido que emigrar en una postura filosófica anterior a una que se está abriendo ahora con la nueva escuela mexicana y que sí pudiéramos empezar a trabajar mucho todo lo que es la matriz de colonial. Em, pero Sí, bueno, ahí lo dejo sobre la mesa. sí, muy bien, maestra Antonia, gracias. Tenemos aquí una mano levantada de la maestra María de Jesús. Adelante, la escuchamos. Buenas noches. Antes que nada, muchas gracias por esta formación. Creo que es importante. Yo aún sigo siendo normalista, sigo estudiando todavía la carrera para maestra de educación primaria y tengo una duda con lo que decía el maestro Jorge. Desconozco cuál es la colección de Paulo Freire que se ha dado a las escuelas Mm, y quisiera saber cuáles son. sí, ¿Cuál? si me permites, Lulu. Sí. Sí, mira, precisamente es una iniciativa de Max Arriaga. Antes de que cerrara el sexenio, Max Arriaga decía, ¿no? Nos sobró cierto dinero del presupuesto y dijo, lo vamos a invertir en algo muy interesante, hacer la edición de los 18 tomos de los libros de Paulo Freire. Y se empezaron a socializar en todas las escuelas. No tengo el dato exacto, ¿verdad?, de cuántas escuelas mencionó, pero se empezaron a socializar. Yo he encontrado escuelas donde les digo, ¿no? ¿Dónde está la colección? Y ya por ahí, no, pues aquí la tenemos. Algunas sí las han trabajado en una edición muy bonita, fíjense, hasta quedó muy bonita la edición que hicieron de los libros de Paulo Freire,
pero yo hasta donde sé, ya todas las escuelas lo tienen. Lamentablemente, les digo, y no hace mucho me ocurrió en una escuela que preguntaba y muchos decían, así como tú, ¿dónde están? No, no, pues no sabemos. Se levanta el director y dijo, sí, la tengo ahí en la dirección, ahorita las traigo. Ya vino con todo el arsenal de libros y pues decían, es que no nos había dicho que ya estaban, pero hasta donde yo sé, ya deben estar en la colección. Yo en mi, permíteme con todo respeto, ¿verdad? En mi canal no en mi canal, en Facebook, ahí en mi página, estoy socializando de cada uno de los libros, mapas mentales relacionados con cada uno de ellos, porque lo importante es eso y más esto que bien dices, ustedes que se están formando en estos momentos, necesitan de lleno trabajar a Paulo Freire. Creo que a normales no va a llegar a toda educación básica. A normales me parece que no. Ojalá ahí también se puedan hacer de alguna colección de ellos. Pero es muy interesante este trabajo porque si no entendemos a Paulo Freire, esto que bien decía la doctora Antonia, ¿no? Toda esta idea de hegemonía, de poder, de opresión, lo trabaja Paulo Freire desde Pedagogía del Oprimido y todos sus demás libros. Y si eso no tenemos claridad, es difícil que entendamos la nueva escuela mexicana. Perdón, Lulu, adelante. Gracias, doctor Servín. Pues sí, es muy importante saber esto y que tengamos presente que deben estar en las escuelas primarias, ¿no? Y hay que aprender ellos por esos materiales que son tan enriquecedores. Bueno, les comento, tenemos varios. Maestra Lulú, Sí. quisiera yo abonar un poquito más. Miren, incluso los que están aquí y que forman parte de alguna escuela primaria, pero hay un proyecto que se estuvo difundiendo en la página del doctor Max Arriaga y que lleva fogatas feridianas. Mm, Sería muy importante que ustedes se metan si no son partícipes, ¿verdad? Directos, pero sería bueno que ustedes miraran cómo se está llevando a cabo esto, porque es muy rico, compañeros maestros. Ajá. Entonces, bueno, me atreví a dejar eso, ¿verdad? A que pues echen un clavadito para mirar cómo se está llevando a cabo esto de las fogatas freirianas. Ujú. mm. Gracias, maestra Antonia. Doctor Jorge Servín, nos preguntan aquí que cómo se llama el espacio en el que comparte los mapas. ¿Es su Facebook, decía? ¿O Sí, cómo? en mi página de Facebook. Ahorita voy a dejarles el link, pero también me pueden localizar por mi nombre, Jorge Servín Jiménez. Inmediatamente ahí encontrarán. Y ahorita les dejo el link de la página de Facebook. Gracias, doctor Jorge. Bueno, compañeros, está a su disposición la encuesta de satisfacción que les pido que puedan atender para llevarnos una idea de qué tan rico fue esta actividad que desarrollamos. Y bueno, esperamos que este diálogo con los expertos que nos acompañaron, tanto la maestra Antonia Ramírez Revilla como el doctor Jorge Servín Jiménez, haya cubierto sus expectativas y los esperamos en nuestros próximos eventos. No olviden visitar nuestra página y redes sociales que compartimos también en el chat a continuación. Y bueno, en la página del INUME vamos a publicar este webinar completo por si lo quieren volver a escuchar y revisar algunas cosas. Y también ahí encontrarán los libros que nos compartió la maestra Antonia, que nos comentó hace rato y que ya nos envió. Los vamos a subir también en la página por si quieren consultarlos. Ahí lo van a poder. Entonces ya nada más les pediría por favor que contesten la encuesta de satisfacción que está a su disposición. Y pues nada más agradecer de nuevo su presencia, maestra Antonia Ramírez Revilla y doctor Jorge Servín Jiménez. Agradecemos su presencia, su participación. Nos dieron mucha luz y pues enriquecieron mucho con su participación. Fue una participación excelente y brillante. Les felicito por ello y muchas gracias por su presencia. Gracias a Gracias a ustedes. ustedes. Desde todos los lugares. Abrazote grande. Maestra Antonia, y gracias a todos que sabemos que vienen desde distintos lados, de Veracruz, de Baja California, de Chihuahua, bueno, hay de varios lados. Entonces, bienvenidos a todos y gracias por su tiempo. El Instituto Universitario Metanoia SC agradece su participación. Los esperamos en nuestros próximos eventos.
No olviden de visitar nuestro website www.inume.org y nuestras redes sociales. Excelente día.